La Navidad siempre se ha destacado por ser un tiempo de reconciliación entre las personas y de unión familiar. Un momento para dejar atrás los malos recuerdos, las amarguras y dar paso a un nuevo comienzo. En estas fechas, casi todo el mundo se pone de acuerdo para reunirse y convertir la noche en algo especial. Previo a esto, las películas en la televisión y en el cine refuerzan la idea en las personas de que la víspera está a punto de llegar. Lo que aviva el entusiasmo de comprar regalos, artículos innecesarios y a preparar viajes en familia para recibir la llegada de este día. Así que son las películas las que nos contagian a las personas de la Navidad. Mi pobre angelito es una de esas películas que contagió y redefinió la Navidad. Además, instaló en el imaginario colectivo una idea muy clara de cómo debería vivirse esta época. Compartir en familia, crear momentos inolvidables e incluso marcar una estética particular. Desde la forma de vestir hasta los colores que asociamos con la Navidad. Y, ¿quién no recuerda las graciosas y a la vez peligrosas caídas de los dos ladrones más famosos de la Navidad, provocadas por un niño de apenas 8 años que se queda solo en casa por descuido de su mamá? Así es como se desarrolla la historia de una película de bajo presupuesto y por la que ninguna productora apostaba un solo peso, y que terminaría convirtiéndose en un éxito del cine y un clásico navideño. Estrenada el 21 de diciembre de 1990, con un presupuesto de tan solo $14.7 millones, esta película fue realizada por un equipo creativo prácticamente sin experiencia. Un director, un jefe de fotografía y un editor que nadie conocía. Contra todo pronóstico, terminaron creando una de las mejores películas navideñas que recaudó cerca de $1.000 millones en todo el mundo. Pero detrás de este éxito taquillero, se esconde una historia marcada de malas decisiones, acuerdos clandestinos, un set de grabación poco convencional, actores problemáticos, soluciones ingeniosas detrás de cámara y una música de lujo. Una combinación de factores que por poco impide que la película llegara a realizarse. Hoy, en Desenfoque Movie, te contaremos algunos hechos desconocidos del rodaje de Mi Pobre Angelito. Esta película fue escrita por el legendario guionista de comedia juvenil de los años 80, John Hughes, reconocido como el escritor y director detrás de éxitos como El Club de los Cinco de 1985. Durante esta década escribió 16 películas y dirigió 8, consolidándose como una de las mentes creativas más influyentes del cine juvenil. Era conocido en la industria como una auténtica máquina de la comedia, capaz de crear historias memorables con recursos mínimos. Como Hughes no podía dirigir todas sus películas, le pasó el guión de Mi Pobre Angelito a un joven pero prodigioso escritor de guiones llamado Chris Columbus, que en los años 80 escribió películas como Los Goonies y Gremlins. ¿Tienes un fósforo? Yo doy las órdenes. ¿Tienes un fósforo? ¡Amigos, vengan a sacarme! ¿Puedo tocarlo? Claro, no veo por qué no. Chris Columbus siempre había querido dirigir una película, y la única forma que encontró para abrirse camino fue escribir suficientes películas hasta que alguien le diera la oportunidad. Su primer chance lo tuvo con 2 películas que fueron un fiasco. Aún así, John Hughes quería que Chris dirigiera una de sus películas. Un día, lo llamó y le ofreció la dirección de la película Vacaciones de Navidad. Pero tras varias diferencias con el protagonista Chevy Chase, Chris decidió apartarse del proyecto y desistió de dirigirla. Días después de eso, John Hughes le mostró 2 guiones más y ahí estaba la de Mi Pobre Angelito. Columbus se entusiasmó, le enseñó el guión a su esposa y ella quedó maravillada. Para Chris, esta sería una nueva oportunidad para poder dirigir una película de Navidad. Chris decidió hacerle unos ajustes al guión, ya que el original no era adecuado para lo que el director quería transmitir. Así que reescribió algunos pasajes con el consentimiento de John, hasta que por fin quedó terminado. Con el guión ya definido, John se dirigió a las oficinas de Warner Bros. Y se lo presentó a Bob Daly. Al tratarse de una película sin actores cotizados y con un Bob escéptico frente a su posible éxito, ambos acordaron que el presupuesto para el desarrollo del proyecto sería de $10 millones. La película fue escrita para Macaulay Culkin, una desconocida estrella infantil que daba sus primeros pasos como actor en la comedia Uncle Buck de John Candy.
Con el protagonista definido, la producción se enfocó en el reparto, así que contrataron a la famosa actriz Catherine O'Hara, quien era la madre de Kevin. Sentirías muy triste si despertaras mañana y ya no tuvieras familia. Y para darle vida a uno de los famosos ladrones contrataron al famoso actor Joe Pesci, que haría el papel de Harry. Resulta increíble que, para el papel de Harry, consideraron llamar a Robert De Niro. Sin embargo, para asombro del director Columbus, quien soñaba con trabajar con Joe Pesci, fue este último quien aceptó el papel. Con un grupo de productores principiantes, un bajo presupuesto, pero con unas ganas únicas de hacer esta película, arrancó la producción. A John Hughes no le iba bien grabar en los estudios de grabación, así que siempre prefería grabar fuera de ellos, por lo que decidió montar el set en una escuela abandonada en Chicago, donde también establecieron sus oficinas. Una de las cosas más importantes para realizar la película era conseguir una casa que transmitiera un aire acogedor, pero que fuera perfecta para hacer las travesuras cómicas a los ladrones. Cuando por fin la hallaron, se encontraron con un pequeño problema. La casa era muy pequeña para grabar, así que necesitaban su propio set de grabación. Escogieron la parte del gimnasio de la escuela y montaron la escenografía. Mientras el elenco crecía y todo iba en marcha, el presupuesto de $10 millones se quedaba corto. Para ese momento la cifra del presupuesto ascendía a $14.7 millones. John Hughes pensó que a Warner no le importaría que el presupuesto se subiera. Así que, para finales de diciembre de 1989, pasaron la propuesta con el nuevo valor para empezar la grabación de la película en enero de 1990. Con la presunta aprobación del presupuesto por parte de Warner, todos estaban listos para empezar la grabación en enero, pero un aire de incertidumbre invadió los pasillos de la producción. Los días pasaban y Warner se resistía a aprobar el presupuesto. Esto puso en duda el proyecto, pero el equipo mantenía el entusiasmo para sacar la película adelante. Así que insistieron con mantener la propuesta. Ni $1 más, ni $1 menos. Por su parte, Warner presionaba diciendo que sumar $4.7 millones al proyecto era inviable. Finalmente, y después de tantas disputas, los directivos de Warner decidieron cancelar el proyecto. El gerente de la producción de Warner Bros. Llegó al set de grabación y empezó a informar área por área que el proyecto no iba más. En el set, todos estaban atónitos, y el sueño de grabar Mi Pobre Angelito se empezó a desmoronar. Pero, ¿cómo se pudo realizar esta película? Antes de contarte cómo se hizo, dale like y suscríbete a Desenfoque Movie, y no te pierdas ningún detalle de esta historia. Después de tantas disputas por el presupuesto con Warner, John Hughes era consciente de que esto podía pasar. Creo que tengo un buen plan. Así que en diciembre de 1989 negoció el proyecto en reuniones secretas con el director de 20th Century Fox y su presidente, el señor Joe Roth. Debido a su acuerdo vigente con Warner Bros., estas negociaciones eran ilegales y ponían en serio riesgo la continuidad de la película. Los ejecutivos de 20th Century Fox le preguntaron a John por el proyecto, y él les contó que estaban teniendo problemas con el presupuesto, ya que Warner tan solo quería darles $13.5 millones y se resistía a darles $1 más. Mientras conversaban, los ejecutivos le pidieron a Hughes que les contara acerca del guión y la historia de la película. El presidente de 20th Century Fox quedó maravillado con la historia, así que decidió apostar por el proyecto. Le dijo a John Hughes que ellos le darían los $14.7 millones que necesitaba para hacer la película. Y así es como se le dio vida a Mi Pobre Angelito, una de las películas de Navidad más taquilleras de todos los tiempos. Y con un nuevo equipo de trabajo, empezó la filmación el día de San Valentín de 1990. Muchos vieron en este proyecto la oportunidad perfecta para demostrar su talento. Y ese fue el caso del entonces novato director de fotografía, Julio Macat, quien no dudó en diseñar todas las caídas de los dos ladrones, tomando como referencia las caídas de caricaturas como El Coyote y Bugs Bunny. Un problema que se presentó durante la realización de la película era que el director quería que la película fuera lo más navideña posible. Así que pedía que hubiese mucha nieve por todos lados, sobre todo en el suelo. El mayor inconveniente estaba en que esos días no había nada de nieve sobre la ciudad de Chicago. La producción tuvo que ingeniárselas para usar nieve artificial, y sin más reparo por las condiciones del clima, para muchas de las escenas en espacios exteriores tuvieron que utilizar nieve falsa. Entre tantos obstáculos,
Había una escena que demandaba que hubiera mucha nieve en las calles, y como un milagro del cielo, para su segundo día de grabación, cayó tanta nieve que pudieron grabar una de las escenas más importantes de la película. Durante el rodaje de la película, el autor Joe Pesci no estuvo de acuerdo con muchos de sus diálogos, ya que el guion no le permitía decir groserías. Acostumbrado a utilizarlas en todas sus películas, Pesci dio una solución ingeniosa. En cada escena de golpes y caídas, murmuraba entre dientes, apretando la lengua y los labios, como si estuviera diciendo una grosería, pero sin que pudiera entenderse frente a cámara. Esto le permitiría transmitir a la audiencia el dolor que estaría sintiendo el personaje de una forma mucho más creíble, sin necesidad de pronunciar una sola palabra ofensiva. Una de las partes más importantes y divertidas de la película es la parte final, cuando Kevin se enfrenta a los dos ladrones. Esta es mi casa y la voy a defender. Si nos detenemos a mirar estas escenas, son extremadamente fuertes y dolorosas, pero al mismo tiempo demasiado divertidas. La idea del director era que cada una de estas escenas debería ser muy dolorosa, y esto se logró gracias al grupo de actores de doblaje. En una época donde no había efectos especiales ni CGI, estos actores de doblaje noche tras noche de grabación hicieron escenas con caídas tan fuertes y tan poco divertidas que el director no miraba la escena. Y muy preocupado tan solo preguntaba si los actores de doblaje estaban bien. De hecho, este tipo de caídas en las que un actor de doblaje se lanza hacia atrás y cae de espaldas, terminaron siendo conocidas dentro de la industria como caídas Home Alone, en referencia directa a Mi Pobre Angelito. Y cuando solo faltaba rodar la última escena, el equipo debía inundar completamente el set. Algo complicado e imposible con un set de madera que tiene muchas filtraciones. Por eso, de manera muy ingeniosa, se dirigieron a la piscina de la escuela y allí construyeron el set del sótano de la casa, logrando resolver el problema. Grabando esa última escena quedaron listos para empezar la edición. Durante las 10 semanas siguientes, el equipo se enfocó en la edición de la película. Al terminar la edición, el director Chris Columbus no le gustó para nada el primer corte de la película y sentía que le faltaba algo más, pero rápidamente entendió que no tenían un compositor para la película. Así que en tono de broma propuso al famoso compositor John Williams, creador de bandas sonoras de películas como Tiburón, Star Wars, Indiana Jones y E.T. Todos se burlaron de él, pero de todas maneras le enviaron el primer corte de la película a John Williams. A Williams le encantó y acordó hacer la música de toda la película. Y fue tan increíble la música que realizó que la película tomó vida y todo cambió. A pesar de todo, esta seguía siendo una película de bajo presupuesto donde el protagonista era un niño. No tenían un actor de renombre y se había grabado tan solo en 3 meses. El 21 de diciembre de 1990 se estrenó. Para esa época, competía en cartelera con la reconocida película Rocky V. Y aunque muchos críticos no le dieron una buena calificación, Mi Pobre Angelito para la primera semana de su estreno llegó a recaudar $17 millones, un poco más del doble de lo que el estudio esperaba. Una película de bajo presupuesto que llegó a ser número 1 en taquilla por 14 semanas. Guarda el cambio, inmundo animal. Y logró recaudar 6 meses después $285 millones, igualando a otras películas como Star Wars e E.T. Antes de irte, no olvides darle like al video y suscríbete. Mi Pobre Angelito fue una película que nadie pensó que llegaría a ser tan exitosa. Con un presupuesto bajo y con un equipo de trabajo novato, lograron darle vida a un filme que aún nos hace reír y que nos hace soñar con el espíritu de la Navidad. Este filme le abrió las puertas a nuevos genios de la dirección y fue una película que marcó toda una generación de niños, jóvenes y adultos al inicio de los años 90.